Esa es la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores. Dice el verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cuando ellos creen en Jesús. Amén. Gloria a Jesucristo. Que Dios actuó. Dios fue propicio a nuestras vidas. Dios se extendió para rescatarnos, hermano. Porque tú y yo conocemos que en diferentes momentos de la historia podemos ir a Génesis capítulo 3, podemos ir al tiempo de Noé, inclusive al tiempo de Jesucristo. Fueron momentos donde el hombre, ¿verdad?, ofendió a Dios a un extremo, donde Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que moverse para trabajar con su creación. Y en Génesis capítulo 3 conocemos que Dios tuvo que actuar al sacar al hombre del Edén, del paraíso. En aquel entonces tuvo que sacar al hombre del paraíso. Y tú dices, pero Señor entonces privó al hombre de su paraíso, del Edén que creó. Y no fue eso lo que Dios hizo. En ese momento cuando Dios actuó, Dios estaba preservando, oíme bien esto, la eternidad para que el hombre la pudiera disfrutar para siempre. En bendición y no en maldición. Porque el hombre en ese momento escogió la maldición. En ese momento el hombre escogió mal. Pero Dios actuó a favor de su creación. A favor del hombre. Amén. Y cuando vemos en el tiempo de Noé, pues tú y yo conocemos esa historia de Noé. Un tiempo donde vemos el diluvio que cae sobre la tierra. Y Dios, que es un Dios eterno, que no se sujeta a tu tiempo ni al mío, nuevamente actuó, como dice aquí. Esta es la parte importante que quiero que se te quede en la mente, por favor. Que cuando Dios actúa en tu vida, como en mi vida, no podemos juzgarlo por el tiempo presente, sino como dice el verso 26, dice que Dios actuó, de eso, el 26, porque miraba hacia el futuro. Cuando Dios obra en tu vida, actúa en tu vida, Él actúa mirando el futuro y el porvenir para tu propio bien. ¿Lo estamos viendo? O sea, cuando Dios actúa, no juzguemos desmedidamente, sin entender. Porque Dios no es como tú ni como yo. Dios no se sujeta a tu tiempo ni al mío. Dios es eterno. Dios no se sujeta a ningún tiempo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él estaba en todo, desde el principio hasta el final. Ahora en el tiempo de Noé, dice la Escritura, el apóstol Pedro, para consolarnos a nosotros, nos dice que aquellos que sufrieron en el tiempo de Noé, Jesús bajó a las partes más bajas y les predicó el mensaje de salvación en el tiempo en que Dios actuó para salvar. Literalmente, Dios dice que Él fue a predicarle a los del tiempo de Noé. Asimismo, Pedro lo escribe. Ya Dios nos proveyó a ti y a mí un consuelo eterno que nadie nos los puede brindar. Amén. Te mostré en el tiempo del paraíso. Te mostré en el tiempo de Noé. Ahora te voy a hablar en el tiempo de Jesucristo. Porque dice la Escritura aquí en los versos anteriores, ahí mismo en Romanos capítulo 3, dice la Biblia, en el capítulo 3, al igual que el capítulo 5, porque el apóstol Pablo le quiere hablar a la iglesia en Roma y le quiere decir que Dios actuó para salvar. Si tú lees completamente Romanos, la intención con esto era decirle a los de Roma, Dios actuó para salvarnos. No conforme a lo que tú hagas, ni conforme a lo que yo haga. Lo que tú hagas no te va a salvar.
Lo que yo intente hacer no nos va a salvar a ti ni a mí. Pero hay uno que actuó que sí nos puede salvar. Hay uno que sí nos puede preservar. Aún en los momentos más adversos que tú y yo podamos vivir. Eso es lo que demuestra este día. Eso es lo que tú y yo recordamos hoy. Que lo imposible, Dios lo hizo posible un día como hoy. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Aleluya. Gracias, Señor. Y en el verso 23 dice, en la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el momento en que Cristo se manifestó, el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Y más adelante dice la Escritura en el capítulo 5, mira cómo dice, verso 20, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que el pecado abundaba en el tiempo de Jesucristo. Y dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Lo estamos viendo? O sea, que un tiempo donde todos pecaron, estaban destituidos de poder participar de la gloria de Dios. En un tiempo donde estaban todos destituidos y el pecado abundaba. Dice que la gracia de Dios sobreabundó para salvar. Gloria a Jesucristo. O sea que en tus momentos más difíciles va a sobreabundar la gracia de Dios. Va a prevalecer el plan de Dios sobre tu vida. Y eso vamos a hablar ahora. Dame un segundo. Es lo que llegamos a ese punto que quiero compartir ahora. Porque vemos que aquí a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo le quería dar esta esperanza de que había un porvenir para ellos. Que no estaba en las promesas o en guardar la ley o guardar la obra. Tengo que hacer esto para permanecer limpio. O tengo que hacer lo otro para que la salvación o la gracia de Dios esté conmigo. O tengo que hacer esto para que pase esto en mi vida. Así era. Era un temor continuo en la ley. Por eso Santiago, al igual que el apóstol Pablo, los dos concuerdan. Santiago como Gálatas te dice, si haces una sola cosa para tú preservar tú mismo, pues vas a tener que vivir tú en las tuyas. Básicamente lo que Santiago y Pablo le dicen. Le dice, tendrás que guardar todos los requisitos de la ley para poder alcanzar esa gracia, ese favor de Dios contigo. Eso es lo que le dice. Pero en Cristo eso no es así. Tú y yo no podemos tener el temor de si hago esto o no hago lo otro. Simplemente lo que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, como decía aquí, para creerle a Cristo Jesús. Al que derramó hasta la última gota para salvarnos y rescatar nuestra alma. Amén. Cuando estamos ahí podemos estar confiados que Él nos va a llevar, nos va a alcanzar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora, escucha bien esto. Algo bien importante, porque Jesucristo dice unas palabras tan hermosas como solamente las puedes decir. En Juan capítulo 10 es el momento donde Jesucristo está hablando la parábola del buen pastor. Y en ese momento Jesús dice que nadie le quitaba a Él la vida, que Él mismo la ponía, porque recibió eso del Padre. Él la pone para volverla a tomar. Él mismo lo dice en Juan capítulo 10. Él lo dice con una claridad tan hermosa que tú te da una esperanza de... Él se entregó porque Él sabía que era el propósito en su vida. Mientras Él hablaba estas palabras, los que lo escuchaban no creían nada de lo que Él estaba diciendo. No creían nada de lo que Él decía. Y esta es la parte para mí hermosa que Jesucristo le dijo a ellos como nos dice a nosotros hoy. Más adelante en los versos 37 al 38 según San Juan. Vamos a ir un momentito. Pues Jesucristo en San Juan capítulo 10 versos 37 y 38 dice de la siguiente manera. Mientras Él le hablaba al pueblo, le dijo y a los religiosos decía, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Oíste eso? O sea, no crean las cosas que yo les estoy diciendo a ustedes si no hago las obras de mi Padre. Ahora me escucha esta otra parte. Mas si la hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Oye, ven esto. Jesús dijo, no crean las cosas que yo digo entonces si no las quieres creer, pero cree a la obra que estoy haciendo. Cree a la obra redentora que estoy haciendo en esta tierra, para que conozca que el Padre está en mí.
para salvarte. ¿Viste qué hermoso? Y eso no vamos a entrar en detalle ahora, porque eso es para después, pero ahora el punto aquí es que veamos que cuando el Padre estaba obrando a través de Cristo Jesús, Jesús mismo lo dijo. Tranquilo, si no vas a creer a las cosas que yo te estoy diciendo, no creas a lo que digo, pero cree a la obra. Cree a las obras que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo, a ver si no va a ver el Padre lo que hago. Mira la evidencia que te va a llevar a Dios. ¿Viste qué hermoso? ¿Por qué te lo digo? Porque el verso 39 dice de esta manera. Mira cómo dice el 39. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Está viendo el punto? Jesús les dijo, no crean a lo que yo les digo, crean a la obra. Ellos intentaron prenderle para matarlo antes de tiempo y se escapó de sus manos. O sea, creen en el Padre porque ni me pudieron prender. En ese momento, hasta la obra que hizo, hasta intentaron con su vida, no pudieron hacerle nada. Porque no era el tiempo. Ahora, ¿por qué traigo esto? Esto es bien importante. Porque cuando Dios actúa en tu vida como en la mía, oye, ven esto. Hasta que Dios no termine su obra contigo. Oye, bien esto que te estoy diciendo. Hasta que Dios no termine la obra en nosotros, hasta que Dios no la termine, oye bien esto, nada, oye esto, nada nos podrá hacer frente. Por favor, escribe lo que te acabo de decir. Nada nos va a poder hacer frente hasta que Dios no termine su obra con nosotros. Porque no depende de ti, no depende de mí, depende de aquel que te llamó, aquel que dio hasta la última gota de sangre por ti, para rescatarte a ti y hacer su propósito en tu vida como en la mía. ¿Lo está viendo? Por eso hasta el salmista David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y después le dijo, no desampara la obra de tus manos. El punto es, como dice en Romanos el apóstol Pablo, crean al Hijo, crean a Jesús. Si creemos en Él y nos metemos con Él y buscamos su rostro, nada nos podrá hacer frente. Por eso es que sea dijo, ninguna ¿qué? Arma forjada podrá contra ti. No es porque Isaías lo dijo por qué, no. Es porque si no estamos ahí, estamos con el Padre. Dice la Biblia que la carne y el espíritu no se llevan, no viven juntos. Quiere decir que lo malo, lo corrompido no puede tener posesión de nosotros si buscamos al Padre. No va a haber lugar de eso en nosotros, a los que andamos en la fe de Jesucristo, a los que andamos en esa gracia de Dios, porque Dios actuó. ¿Lo ves? Y porque Dios actuó en Cristo Jesús, tú y yo lo recordamos hoy. Recordamos la victoria que logró cuando fue a esa cruz. Que dice el apóstol Pablo que se hizo maldición por ti y por mí. Llevó todo el peso de dolor, todo el sufrimiento más grande lo llevó para demostrarte a ti y a mí que el Padre nos ama. Mientras Él derramaba sangre, te estaba demostrando que el Padre te ama. Porque Dios actuó para salvar. Dios actuó para sanar la tierra. Por eso nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida, como Dios, cuando le dijo Dios a Jacob, le dijo. Se lo dijo en Génesis. ¿Qué dijo en Génesis 28, verso 15? Le dijo, no te voy a dejar hasta que termine en ti lo que voy a hacer contigo. En otras palabras. Así fue que Dios le habló a Jacob. Se lo dio bien claro. Y Jacob andaba de aquí para allá como dicen los cabritos. Y con todo y eso yo le digo, no. Es que yo te llamé. Yo te rescaté. Y yo voy a hacer algo contigo hasta lo último, no te voy a dejar. Porque cuando Dios actúa, cuando Dios va a trabajar en tu vida, nada lo va a detener a Él. Y por eso nadie puede detenerte a ti, porque Él está contigo. Por eso que si no es en vano que tú y yo citemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hubo uno que llevó el peso. Hubo uno que pagó el precio. Hubo uno que sudó, sangró para alcanzar lo que te estoy diciendo y repitiendo hoy, que es lo que nos enseña la esperanza de la Escritura.
Eso es para que tú y yo no tengamos temores ni miedo. Porque hubo uno que vino a llevarse eso en la cruz del Calvario. Porque tú y yo hemos citado mucho Isaías 53. Pero hay que seguir leyéndolo para que se nos quede. Que hubo uno, el siervo sufriente, experimentado en quebranto. Él lo logró. Para que tú y yo tengamos paz. Porque Él es nuestra paz. Amén. Es algo hermoso el día como hoy. Recordar a mi amado pagando el precio. Porque todo el año tú y yo compartimos y hablamos, danzamos, oramos, buscamos las escrituras. Es por un día como hoy. Hoy fue el día que Él conquistó el corazón de los creyentes. Este fue el día. Pues es el día para que tú y yo recordemos. Aquel que dijo, esta es mi sangre que por vosotros derramada. Este es mi cuerpo. Aquel que lo dijo es el que te dice cuando recuérdame porque Dios actúa para salvar. Gloria a Jesucristo. Y por eso es que dice la Escritura que cuando Jesús dijo aquellas palabras no pudieron echarle mano. Por lo que te cité ahora mismo de David y de Jacob, no solamente de Jesús. La Biblia te lo explica. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Porque creía, estaba en el propósito del Señor. ¿Qué le dijo? Si tú te mantienes en mi palabra, le digo simplemente, nadie te va a hacer frente. Eso fue lo que le dijo a Josué. No es Jesús. Te cité a Josué, David, Jacob. Y sigue buscando la escritura y es la realidad. Esto no es cuestión de superfe. Esto no es cuestión de que yo me creo nada. Porque no depende de mí. Depende de aquel que me prometió que estará conmigo, como Dios Jesucristo, hasta el fin. Eso fue lo que Jesús dijo. Y estaré con vosotros hasta el fin de los días. Hay que recordar ese amor que Cristo derramó en la cruz. Así mismo dice en Juan 13 que Él dice, y los amó hasta el fin. Es el amor de Dios que actuó, pero a través de Cristo Jesús, para recordarnos con cuán amor Él nos ama. Dice Juan, en 1 Juan capítulo 3, dice, déjame leerlo porque es que es hermoso. Porque sigo citando versos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es Él. Si 1 Juan capítulo 3, verso 1 al verso 2. Ahí te explica Juan. Oye bien esto, que aún cuando Él se vuelva a manifestar y vuelva a actuar. La persona que Dios actúe es para cambiar tu cuerpo y el mío. Tú estás viendo cuando Dios actúa. Es porque es como dice ahí. Que dice, porque miraba hacia el futuro. Cuando Dios actúa, es para trabajar contigo para el porvenir, el fin que comenzó en el principio. Y el hombre lo sigue echando por un lado, y Dios sigue recordándole, estoy aquí para salvar, estoy aquí para redimir, estoy aquí para extender mi mano salvadora. ¿Lo estamos viendo? Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Esto es cuestión de que tú y yo confiemos en aquel que llevó el madero. Gloria a Jesucristo. Amén. Así que voy a concluir con esto que voy a compartir ahora. Pues cuando el apóstol Pablo le explica a la iglesia en Roma, a los que estaban en Roma ya, y les dice, cuando Dios actuó, ¿verdad? Para salvar a través de Cristo Jesús. A mí rápido me viene a la mente ese verso de Malaquías que hemos compartido anteriormente. Cuando hablamos del libro de las memorias, ¿verdad? Que te explica Malaquías en capítulo 3 y te dice. Déjame ir para ahí porque tengo que leerlo del libro porque hay versos que no se pueden tirar hacia el aire. Porque en el 3.17, yo creo que. Dame un segundito. Ajá. Malaquías 3.17 dice la palabra del Señor. Déjame leer este verso, es hermoso. Para que te acuerdes cuando Romanos 3 dice que Dios actuó. Él prometió a través del profeta Malaquías que iba a actuar. Y mira lo que iba a hacer cuando actuara. Esto lo hemos compartido, hermano.
Pero eso me ministró para compartirlo hoy nuevamente. Mira cómo dice. Verso 17 específicamente. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y serán para mí especial tesoro. ¿Lo ves? El día que Dios actuara, Él lo estaba hablando a través del profeta Malaquías. Cuando yo actúe, voy a hacer un especial tesoro que va a estar en el palacio del rey. Porque ahí que estaban los tesoros especiales que lo hemos compartido. Ahí es que se guardaban. Cuando Dios actuó a través de Cristo Jesús, nos hizo su especial tesoro. Y dice claramente, el día que los perdone. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo el Padre a través de Cristo. Nos brindó a ti y a mí el perdón de Dios. Por su sacrificio. Por su entrega. Nos dio a ti y a mí perdón de pecado. Eso es lo que continuamente tuvo que usar el apóstol Pablo diciendo, y en Cristo Jesús, el Señor nuestro, tenemos perdón de pecado. Pablo sabía que era especial para Dios porque él mismo lo registra en su segunda epístola a los Corintios. 2 Corintios capítulo 4 verso 7 dice, ¿qué dice? Y este tesoro está guardado en vasos de barro. ¿Lo viste? Pablo lo entendía. Por eso Pablo decía a la gente, es que nos perdonó Dios. Nos hizo su especial tesoro que prometió en la ley, en Éxodo 19. Somos su especial tesoro, hermano. Así que no te preocupes por nada, porque hay sacrificio, hay entrega ante el Padre a través de esa sangre perfecta de Cristo Jesús. Somos rociados para salvación. Y no hay nada que a ti ni a mí nos llegue sin la autorización, sin el permiso del Padre. Porque tú y yo tenemos un Padre porque le servimos. El Señor dice ahí bien lindo. Malaquías también te la zumbó. Malaquías lo dijo. Malaquías dijo que como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Viste qué hermoso? Así que tú y yo tenemos Padre. Cristo nos recuerda que tú y yo tenemos Padre, no somos huérfanos. Jesús lo dijo. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Y ese volvió a trabajar con tu corazón y el mío. Así que confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Porque Él ya actuó. Él no tiene que volver a actuar, a hacer algo. Ya Él actuó. Entregó todo lo que necesitamos tú y yo. Y un día como hoy, como Jesús diría, hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo hice. Recuerden lo que yo alcancé cuando me entregué por ti. Recuérdenlo. Así que hoy es un día especial para recordar lo hermoso y glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada como Él en la tierra. Nada en la tierra se compara a Él. Así que redención para ti, para mí, para toda la creación a través de Cristo Jesús. Y lo recordamos en un día como hoy.